Esta historia se da origen en Rusia, en las tierras frías de su tundra. Viene del testimonio de ahora un ex militar del cuerpo Spetsnaz de Fuerzas Especiales Rusas. Este cuenta que antes de entrar al cuerpo élite, se tiene que hacer ejercicios entre la tundra de este país, que es bien sabido que cuenta con una de las temperaturas más bajas y con uno de los ambientes más hostiles en el mundo. Su entrenamiento consistía en atravesar parte de esta tundra y llegar a una de las bases que se encontraban destinadas a las fuerzas aéreas. Todo esto para terminar uno de sus ejercicios. Pocos sabían estos militares que algo se atravesaría en su camino. La historia de este militar comienza cuando este escuadrón élite se adentró entre la tormenta de nieve. Iban preparados para enfrentar el estado climático tan volátil, pero la tormenta que les tocó era tal de agresiva que no los dejaba avanzar. Tal parecía que el terreno los había superado. Este escuadrón empezaba a dudar seriamente de sus posibilidades. Si no encontraban un refugio pronto, las consecuencias serían muy altas, tal vez incluso una baja. Pero la buena suerte les sonrió, por decirlo de algún modo, ya que entre la poca visibilidad que tenían, pudieron ver una sombra. Esta cada vez se hacía más clara conforme iban avanzando, al punto que pudieron ver que se trataba de un hombre, el cual portaba el mismo uniforme de ellos. No podía tratarse de alguien del escuadrón, pues todos se encontraban atrás y eran dos exactamente. Tomaron la decisión de seguir este militar, y al parecer habían tomado una decisión correcta. Este extraño militar los guió hasta una cueva, pero sin más, así como apareció también desapareció, pues jamás se les volvió a presentar dentro de esta. Si bien por dentro de esta se sentía mucho frío, al menos ahora se encontraban resguardados de los fuertes vientos. Este militar cuenta que sintió un alivio enorme al encontrar esta cueva, al menos en los primeros minutos, porque al tan solo entrar en esta, un olor extraño se empezó a apoderar del ambiente. Este provenía de lo profundo de la cueva. Era un olor algo desagradable. Este militar dice que varios de sus compañeros empezaron a decir cosas acerca de este olor tan peculiar. Más bien daban supuestas respuestas de lo que podía ser ese olor, hasta que uno de estos soldados tomó la palabra y dijo lo siguiente: ese olor no son gases o hierbas. Ese olor me recuerda mucho a mi casa. Fui hijo de un carnicero. Mi padre construyó un enorme refrigerador para toda la carne. Se encontraba atrás de mi casa. A veces me mandaba por grandes trozos de res, y cuando abría la puerta de inmediato olía esto: carne y sangre congelada. Esta cueva es como si estuviéramos dentro de un enorme refrigerador. Lo más posible es que haya depredadores habitando esta cueva. Tenemos que ser cautelosos. Esta advertencia se tomó muy en serio, así que dos vigías se quedaron despiertos para estar seguros de no ser sorprendidos. La primera vigilancia le tocó a este militar que cuenta la experiencia. En sus palabras relata lo siguiente: ambos estábamos asustados, pues unos rugidos se empezaron a escuchar al fondo de la cueva. No era parecido a ninguno que conociéramos. Estábamos esperando encontrarnos con lobos, pero esto parecía ser más grande. Fuese lo que fuese, parecía que estaba a punto de salir, pues empezamos a escuchar pisadas que se acercaban a nuestra posición. El militar sin demoras empezó a dar la alerta al escuadrón, que de manera inmediata preparó los rifles para dar caza a la bestia. Pero sin embargo, este militar se dio cuenta de algo. El escuadrón tenía miembros de más. Había salido con 12 miembros, y el número de efectivos apuntando en ese momento eran 18. O sea que había 6 soldados de más entre ellos. Debido a la ocasión y lo que estaba sucediendo, no podía decir nada, pues había una prioridad más grande en ese momento, y era la bestia que habitaba en la cueva. Pasaron unos escasos minutos hasta que ésta apareció. Se trataba de un oso, el más grande que ellos en su vida habrían visto. Grandes garras y un hocico en el que fácilmente entrarían las cabezas del escuadrón. Se dice que este oso, al momento de levantarse, podía medir fácilmente poco más de 3,5 metros.
Sin pensarlo dos veces, el escuadrón completo abrió fuego. Sus rifles vaciaron por completo los cartuchos y finalmente el gran oso cayó. Una vez que la bestia estaba tendida en el suelo, parte del escuadrón tomó la decisión de introducirse más en la cueva. Esto para ver si ese oso no se encontraba solo. Este militar trató de buscar si había visto bien y si cabía la posibilidad de que había visto 18 soldados. Ahora simplemente había 12 soldados, por lo que pensó que tal vez en la adrenalina del momento había contado mal. Así que prosiguió con el escuadrón hacia lo profundo de la cueva. El olor a carne y sangre se volvía cada vez más penetrante al borde que causó vómitos en algunos miembros del escuadrón. Al llegar al fondo, se encontraron con los huesos, carne y restos de lo que parecía ser cuerpos humanos. Al parecer el oso había atacado anteriormente a más militares de la zona. Estos militares se dieron a la tarea de contar los restos, de los cuales llegaron a la conclusión de que se trataban de 6 cuerpos. Era el número de los que habían caído por las garras del oso. En ese momento todo se unió, aunque parecía ser cosa de una película de terror. El militar que los había guiado hasta la cueva, los números de los soldados en la cueva que habían abierto fuego contra el oso. Todo ahora tenía sentido, o al menos de esta manera se podían contestar algunas interrogantes. Fue así como este militar agregó las últimas palabras a su anécdota, cuando este llegó a la base militar. Los soldados que habían fallecido jamás se fueron de la tundra. Continuaban errantes caminando en esta, esperando el momento de vengarse y finalizar con la vida de quien fue su verdugo.